En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Tenemos en este evangelio que se encuentra Jesús con estos leprosos y los 3 años de su predicación, por donde quiera que pasaba, pues mostraba señales de su bondad. Como dice San Pedro, pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos y liberando a los que estaban poseídos del demonio. Y esto es lo mismo que se espera de cada uno de nosotros, los discípulos de Cristo. Debemos dejar en todas partes pruebas de la caridad de Cristo, de la misericordia de Cristo. Allí donde se hallen los enfermos y los que están poseídos por el demonio, ahí es que nosotros debemos actuar. Porque, pues imagínense, ustedes saben cuántos enfermos e influidos por el demonio se presentan con ustedes en el trabajo, o son familiares suyos, o amigos, o vecinos. En los trabajos, cuando viajan, cuando visitan a los demás, hemos de trabajar en la conversión de los demás. Y esa conversión que Dios espera de muchos, va a depender de una buena palabra que ustedes les digan a los demás. Entonces, se presentan 10 leprosos ante nuestro Señor y nosotros nos encontramos infinidad de ellos, porque leprosos son todos los pecadores. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para sanarlos es decirle que se vayan y se presenten con el sacerdote. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí. Porque tenemos que la lepra es figura del pecado habitual y del pecado actual. El pecado actual desfigura el alma, la corrompe, la consume. Y cuando el pecado se convierte habitual, en la mayoría de los casos la lepra queda incurable. ¿Y cuántos de nosotros conocemos a personas que sufren de esta incurable enfermedad? Sí, por ejemplo, si nos hemos acostumbrado a cometer un solo pecado y no hemos salido de él en toda la vida, nosotros estamos contagiados por la lepra del pecado habitual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el remedio? Presentarnos ante el sacerdote y después regresar y presentarnos ante el altar para darle gracias a Dios, que fue lo que hizo este samaritano en el evangelio que acabamos de escuchar. Entonces, hay 2 tipos de lepra: la lepra del entendimiento y la lepra de la voluntad. Y yo creo que si analizamos bien las cosas, nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos nosotros estamos contagiados por una de estas 2 cosas. La lepra del entendimiento es el juicio propio. Sí. La lepra de la voluntad es el amor propio. Las 2 desfiguran el alma, le hacen insensible ante el mal. Por ejemplo, la lepra del entendimiento hace a los hombres herejes, incrédulos, rebeldes, obstinados, desobedientes, adheridos a su propia opinión. Sí, eso es lo que sucede. La lepra de la voluntad vuelve a los hombres sensuales, avaros, ambiciosos, muy inclinados a sus propias comodidades e impacientes ante las desgracias que les suceden. ¿No estaríamos nosotros
contagiados con una de estas dos lepras? ¿La del entendimiento o la de la voluntad? ¿Acaso cuántos de nosotros no preferimos nuestro propio juicio al juicio de nuestros padres o al juicio de nuestros superiores? ¿O acaso no andamos buscando siempre la comodidad? ¿Sí? ¿Acaso no huimos de la mortificación de nuestro cuerpo? ¿O acaso no sufrimos con impaciencia las molestias de la vida presente? Entonces, si eso hacemos, nosotros tenemos un cierto nivel de lepra o en el entendimiento o en la voluntad. Y ya yo no necesito darles mayores explicaciones, puesto que ustedes lo entienden. Ustedes lo entienden, ¿verdad? Entonces, estos leprosos, ustedes saben que en cuanto el enfermo de lepra se daba cuenta de que le salían unas manchas en la cara o en la piel, tenía que ir a presentarse con el sacerdote, y el sacerdote determinaba si estaba enfermo o no estaba enfermo. Y una vez que descubría que estaba enfermo, tenía que salirse de su familia, de la ciudad, y morirse solo en el campo. Entonces, los doctores cuentan que de la piel nosotros podemos tener 200 diferentes enfermedades, y del alma, pues ya ustedes se imaginarán, muchas más, y muchas de ellas contagiosas. Muchas de las enfermedades, casi todas, de las enfermedades del alma son contagiosas. Si ustedes se dan cuenta, si hay alguna de estas enfermedades en su alma, ustedes las han adquirido en el trabajo, o con sus familiares, o con sus vecinos. Si ustedes se dan cuenta, las enfermedades que menos se notan son las más peligrosas. ¿Sí? Entonces, la gente separaba a los leprosos para no contagiarse con ellos. Así hemos de hacer nosotros con quienes están contaminados con la lepra del pecado. ¿Sí? Entonces, no hay un enfermo más miserable que el que no conoce su mal, y todavía más el que no desea la salud de su alma. Entonces, estos leprosos en el Evangelio lo único que hacen es presentarse ante nuestro Señor y pedirle misericordia. ¿Sí? Entonces, nosotros todos los días es nuestro deber rezar por nosotros mismos y por los pecadores, para que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es lo segundo. Lo tercero es que lo único, ustedes se preguntarán, ¿cuál sería la dificultad? ¿O qué tan difícil hubiera sido que nuestro Señor les hubiera dicho a estos leprosos, vengan los días para curarlos yo? Pues no, nuestro Señor les dice que vayan y se presenten con los sacerdotes. Lo único que hicieron fue obedecer. La obediencia los sanó. ¿Cuántos de nosotros podemos tener alguna de las enfermedades del alma simplemente porque no han obedecido o a sus padres o a sus superiores? ¿Sí? Ahí tienen el problema con sus hijos adolescentes. ¿Sí? Una sola vez que se desobedece a los padres, siempre y cuando los padres sean buenos padres, ¿verdad? Porque no todos son buenos. La desobediencia crea muchos males en el alma. ¿Sí? Y la obediencia hace tantos milagros y tan estupendos. ¿Sí? Entonces,
Si nosotros queremos curarnos de los males del alma, en la mayoría de los casos de lo único que dependen es de ser obediente a su confesor, a su director espiritual, a su párroco, a sus padres, a sus maestros, ¿verdad?, a sus superiores. Ahora bien, son muchos los que pedimos favores y gracias a Dios todos los días. Y por lo general obtenemos lo que le pedimos a Dios, o cosas mejores. Pero ese no es el problema. El problema es que en la mayoría de los casos no agradecemos lo que recibimos. Somos mal agradecidos. De los 10 que se curaron, solo uno regresó. Esto significa que de los cristianos, solamente el 10% de los cristianos es agradecido con Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el culto en el templo y la idea de respetar el sábado se centraba solamente en que el sábado era para darle gracias a Dios. ¿Sí? Y la celebración del sábado se pasó al domingo para nosotros, en la nueva ley. Y para nosotros el domingo es el día en que con especial fervor le agradecemos a Dios todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha dado. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios? ¿Sí? ¿Con qué gratitud nosotros le hemos expresado nuestro agradecimiento? Eso es lo tercero. Y lo último es sobre la idea de la enfermedad. ¿Para qué Dios nos aflige con enfermedades? Dios nos aflige con enfermedades para que nosotros lo glorificamos, para que Él sea glorificado en nosotros. Dios nos aflige con enfermedades para castigar nuestros pecados, para probar nuestra virtud, para conservarnos en la humildad y para que participemos de los sufrimientos de su Hijo. Para eso nos enfermamos. Y a pesar de todo lo que le debemos a Dios, ustedes están sanos. Imagínense la misericordia de Dios que Él ha tenido con ustedes. Porque hablando en propiedad, por los pecados que hemos cometido, todos tendríamos que estar en la cama o en el hospital. Y sin embargo no lo estamos. Díganme ustedes si eso no es misericordia de Dios. Ustedes dirán, bueno, pero es que cuando me enfermo yo no puedo hacer nada. Cuando se enferman hace más que cuando no obran. Cuando se enferman hacen más que cuando obran. Merecerán más con el padecer que con el obrar. ¿Sí? Obviamente que nosotros, nuestra naturaleza, nos llama la atención más el hacer cosas y nos hace difícil o nos repugna el padecer. Pero cuando nos enfermamos, tal pareciera que vemos que los demás trabajan por nosotros. Y ciertamente a lo mejor los demás trabajan por nosotros, pero nosotros padecemos por ellos. ¿En cuántas familias? Y qué bueno fuera si ese es el caso en algunos de ustedes. ¿En cuántas familias se da el caso de que el niño que ha estado enfermo toda la vida va a ser la salvación de la familia? ¿Sí? Si no fuera por el niño inválido que tienen su hijo o su hija, ustedes no se van a salvar. ¿Sí? Eso es muy importante.
Entonces, los demás aparentemente trabajan por ustedes y los cuidan y se preocupan y todas esas cosas. Y ellos honran a Dios con sus obras, pero ustedes le honran a Dios con sus padecimientos. Que uno se merece más por padecer que por obrar. Entonces, hemos merecido el padecer. Merecemos enfermarnos, pero mereceremos mucho más sufriendo. ¿Sí? Entonces, la enfermedad, la dificultad, el trabajo, la pena, el sufrimiento, toma nuestras pasiones. Acumulamos riquezas inmensas para la eternidad. Entonces, si Dios les quita a ustedes la salud para darles la santidad, ¿acaso les hace un mal? ¿Sí? Entonces, ¿qué motivo tenemos nosotros para lamentarnos? ¿Sí? Él sufre con ustedes y ustedes sufren con Él. Él lleva la cruz de ustedes y ustedes llevan la de Él. ¿Sí? Esto es un motivo de gran consuelo para todos. Por ejemplo, ustedes saben qué débil está el alma cuando estamos buenos y sanos, y qué tanto se fortalece el alma cuando nos enfermamos. En las enfermedades perdemos el afecto a los placeres de la vida y pensamos en la muerte, y a veces hasta deseamos morirnos. La enfermedad reprime la soberbia, refrena nuestras pasiones desarregladas y nos une a Cristo, eleva nuestro corazón al cielo. Y por último, las enfermedades son señales de que Dios nos ama y son prenda segura de nuestra salvación. ¿Ustedes han de conocer gente que nunca se enferma? Y en la mayoría de los casos, en cuanto se enferman, se mueren. ¿Sí? Entonces, hay que agradecerle todo a Dios, y para eso venimos el domingo a misa. No dejemos siempre de presentarnos ante el sacerdote. ¿Sí? Porque con el evangelio que acabamos de escuchar, tal pareciera que Cristo cree que el sacerdote tiene más poder que él. ¿Sí? Porque ¿cuándo se ha visto que Dios obedezca a una criatura? Y Dios obedece a una criatura, y esa criatura soy yo. ¿Sí? El sacerdote, en el altar, en la confesión, en el bautismo, en la unción de los enfermos, el día que ustedes se mueren, su vida, su felicidad, su muerte, su felicidad eterna depende del sacerdote. ¿Sí? Entonces, agradezcámosle todo a Dios. Y la mejor forma de agradecerle a Dios todo, pues es viniendo a misa primero, y lo segundo es usarlo todo lo que tenemos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su voluntad. Es decir, que usemos todo lo que tenemos y somos para glorificar a Dios y para procurar nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.